que ayer, reiteramos, la Cámara Federal de Casación Penal le quitó al juzgado de Dolores, donde venía tramitando la causa al pedido del fiscal Stornelli, y ahora la causa se va a tramitar en Comodoro Pi, donde quería Mauricio Macri, que también podría arrastrar la causa de Lara San Juan. Atención con este tema. Para hablar de D'Alessio y quién era D'Alessio, vamos a charlar unos minutos con la periodista y escritora María Belén Bartoli, que hace algunos días presentó su libro Espiados y que ya la tenemos en línea. ¿Qué tal, María Belén? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos, a vos y a la audiencia. Bueno, muy bien. Para comenzar, contá, nosotros venimos tratando en el programa, desde que comenzamos esta causa Sí. de espionaje, más precisamente de D'Alessio, de Stornelli, de Pedro Echeves, que fue quien de alguna manera el empresario comenzó toda esta historia. Contanos, en tu libro, vos hiciste una investigación, ¿quién es este famoso Marcelo D'Alessio? ¿Es un experto en narcotráfico? ¿Es un pichi pero que tenía relaciones, influencias? ¿Quién es Marcelo D'Alessio? Mira, esa pregunta es una de las que más veces la hice a lo largo del libro, a los diferentes entrevistados, incluso a su propio abogado, Claudio Fogar, y nadie supo responderme a ciencia cierta quién es Marcelo D'Alessio. Lo que sí ustedes van a comprobar a lo largo de la investigación, a lo largo del libro que está ficcionado, está narrado en formato de novela, es que Marcelo D'Alessio era un gran agente de inteligencia, era un gran espía de la Argentina y no era un loquito que andaba por la vida extorsionando a 2 o 3 personas. Todo lo contrario. Recordemos que en el allanamiento, cuando Ramos Padilla va a su casa y está 12 horas en la casa de Marcelo D'Alessio, descubre que había en su computadora, en su celular, más de 30 operaciones de espionaje vigentes. Y eso no lo hace alguien que lo hace por su cuenta y que no tiene una banca política y que tampoco tiene una banca dentro del sistema judicial. Claro. Si es abogado, ninguna universidad pudo confirmarlo ni negarlo. Ni siquiera su propio abogado, su propio defensor Claudio Fogar sabe si Marcelo Sebastián D'Alessio tiene algún título, pero sí lo que se van a encontrar dentro del libro es que también era un agente, un espía que si no le vendía información a los Estados Unidos, trabajaba con los Estados Unidos, pero hay una relación muy marcada con el país norteamericano. También, si mal no recuerdo, en ese allanamiento que vos haces referencia, él pide hablar con Patricia Bullrich. Yo recuerdo, pide hablar con ella directamente. Sí, en el libro van a encontrar las conversaciones que mantuvo con el juez Alejo Ramos Padilla el día del allanamiento, y entre las muchas conversaciones, en una de ellas pide hablar con la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Lo confunde Alejo Ramos Padilla con el juez Villena, el juez de Lomas de Zamora, un juez que también tuvo una causa de espionaje que le duró muy poquito porque después fue trasladada a Comodoro Pi. Así que sí, digamos, tenía contactos también con comisarios de la policía bonaerense. Marcelo Sebastián D'Alessio, hablando de la ciudad de Mar del Plata, también es una persona que frecuentaba esa ciudad porque allá se encontró con Pedro Echeves. Pedro Echeves, de hecho, también tiene un amigo prestamista al que le pidió dólares, que después le terminó abonando a D'Alessio dentro de la extorsión porque una parte se la pagó. Tuvieron un encuentro en Mar del Plata, en un restaurante cerca del puerto. Ahí se iba a concretar el pago total, pero bueno, eso se fue posponiendo y finalmente Echeves antes realiza una denuncia en el juzgado de Dolores. Sí, notamos que con el fallo de ayer lo que se busca es licuar esta causa, está claramente, en la cual vos hiciste la investigación, donde las pruebas son contundentes, hay pruebas. Ayer escuchaba al abogado también, Ubeira, diciendo que hay muchas cosas que están probadas en la causa y que no se entiende este fallo de la Cámara Federal de Casación al hecho de transferir la causa de Dolores a lo que es Comodoro Pi, y que incluso arrastraría la causa de espionaje de Mauricio Macri, ¿no? Uno no entiende este tipo de cuestiones de fallo. Sí, obviamente lo entiende desde el lawfare y lo entiende desde Estado paraestatal que armaron, que vos bien investigaste en el libro, lo que tiene que ver la pata comunicacional, la pata judicial y también la pata política, ¿no? Sí, así es. Bueno, en realidad cuando Carlos Stornelli en su momento, junto a Patricia Bullrich, junto a la ministra Oliveto, junto a la propia ministra de Seguridad, cuando la causa en 2019 comenzaba a avanzar en Dolores y ellos pedían que fuera enviada a Comodoro Pi, una de las cuestiones que argumentaban
era que quién era el juez natural de la causa. ¿Qué significa esto? Porque también a ustedes les va a servir para la causa de Lara San Juan, que se desprende de esta causa, que es un poco como la causa madre del espionaje ilegal en Argentina. El juez natural de la causa es, bueno, ¿a qué juez le corresponde por su jurisdicción investigar este delito? ¿Por qué Chévez va a Dolores? Y en realidad también se van a encontrar con toda la explicación y en el libro, que Ramos Padilla lo que decía es que hay teorías, digamos, dentro de la línea del derecho, que el juez natural también tiene que ser aquel que sea el más adecuado y en donde se comenzó la investigación por una cuestión incluso de economía procesal. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, D'Alessio empieza a investigar, empieza a extorsionar a Pedro Chévez, que es la primera víctima. La causa arranca con una carátula de extorsión, porque D'Alessio extorsionaba a Pedro Chévez, le pedía dinero, una suma de $300.000, pero él cuando lo extorsiona, no lo extorsiona físicamente en un solo lugar, sino que arranca un proceso de extorsión desde Capital Federal, pero también, como esto ocurre entre las fiestas de 2018, él se va de vacaciones a México. Entonces, lo que explicaba Ramos Padilla es, si estamos hablando del juez natural, tendríamos que plantearnos cuál es la jurisdicción que corresponde. Si las playas de México, donde D'Alessio lo extorsionaba, si era el Country Saint Thomas, que no es jurisdicción de Comodoro Pi, donde también lo extorsionaba, o si era la cuestión de Dolores. Ese debate quedó zanjado más o menos a mitad de año de 2019, e incluso la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó que la competencia correspondía al juez Alejo Ramos Padilla. Esto tiene Por lo que María Belén, la decisión de casación solo se entiende si viene un juez, digo, esta es una teoría mía, no tendría pruebas contundentes porque es muy reciente, pero sí podría ser una primera respuesta, que haya venido de algún juez de la Corte Suprema, podría ser Rosati, quien hizo este laburo muy finito hace ciertos meses y comenzó a pedir que todas estas causas vayan para Comodoro Pi, incluida la de Lara San Juan también. Claro, claramente. A ver, es lo que filma Pedro Chévez, que fue el empresario que comenzó esta historia, es en Pinamar. Y lo que algunos también decían, que el lugar, digamos, el Juzgado Federal de Dolores, Pinamar pertenece a ese sector, aunque es federal, pero la causa natural tenía que ser en la ciudad de Dolores. Obviamente que muchos planteaban lo que vos decís con respecto a dónde tenía que comenzar la causa, o naturalmente dónde comenzaba la causa, en este caso, y ahí se dirimió y siguió en Dolores. La siguió Ramos Padilla, después la siguió el juez Baba, que tomó esta determinación, pero bueno, ahora nos encontramos con este fallo. A ver, no es ilógico pensar que, como vos decís, está la Corte Suprema y que seguramente se va a terminar, o quieren de alguna manera terminar licuando esta causa, donde hay un montón de pruebas, inclusive dentro de tu propio libro. Sí, mira, es una de las causas. Cuando yo comienzo a investigar espiados, entre las muchas cuestiones por las que decido esto, es porque Ramos Padilla al principio tuvo algo que le jugó en contra, que después incluso charlándolo con él, nos dimos cuenta que es una fortaleza y que es casi la esencia de la causa. ¿Qué tiene que ver? Que cuando él comienza a investigar, recibe tantos ataques desde Comodoro Pi, tantos ataques desde un sector hegemónico, que para avanzar en cada medida que él hacía, disponía de muchísimas pruebas. Por ejemplo, el famoso encuentro entre Carlos Stornelli y Marcelo Sebastián D'Alessio en Pinamar, en el Parador CR, el 8 de enero de 2019, para que Ramos Padilla comprobara que ese encuentro existió, no solo tiene la famosa foto que tal vez ha quedado en el imaginario social, sino que tiene las cámaras de seguridad del balneario, tiene testigos del balneario, tiene una triangulación con las antenas de telefonía que demuestran la cantidad de minutos que las líneas estuvieron prendidas y en ese lugar geográficamente, tiene las conversaciones que Pedro Chévez y las grabaciones que Pedro Chévez aportó, y también tiene el ticket de compra de lo que consumieron y quienes lo pagaron. Para cada uno de los pasos que dio Ramos Padilla, hizo exactamente lo mismo. Entonces, tiene excesiva cantidad de prueba de todo lo que él demostró, y por eso fue tan fuerte, y hasta el día de ayer nadie la pudo quitar de Dolores, porque jurídicamente es muy sólida. Sí, ayer leí algo que publicaba Clarín, algunas de las cuestiones
tecnicismos que hay dentro de la causa, donde planteaban que había un par de testigos que decían que la reunión entre Chévez, Stornelli y D'Alessio había durado 1 hora y no 3 horas como él había declarado, que no era él el que estaba en la mesa, sino que era el gobernador de Salta, decía, supuestamente se desprendía de lo que planteaba el Grupo Clarín, que dio el fallo antes que saliera, eso es otra cosa increíble que pasa en la justicia argentina, pero ellos planteaban esos tecnicismos, ¿no? Como para, de alguna manera, llevar... Son tecnicismos claro, que quedaron sobradamente probados en la causa que no fueron así. De hecho, el propio Stornelli dice que él estuvo 40 minutos reunidos, pero el pedido de las antenas de teléfono, por ejemplo, demuestran lo contrario, y sobre ese encuentro hay más de 200 páginas dentro de la causa que hablan de esto y de todo este caudal de prueba que yo te decía. Y además, por un tecnicismo de esas características, tampoco corresponde que se quite una causa. Claro. Y otra cuestión, recordemos que Stornelli estaba de vacaciones, y que Stornelli en su propia declaración lo trata a D'Alessio de fabulador. ¿Qué hace un fiscal federal recibiendo a un fabulador, interrumpiendo sus vacaciones para sentarse con él y tomar algo? Claro, a ver, recién escuchábamos un audio mientras estábamos contactándote de cómo lo presentaban en la televisión argentina, ¿no? Fantino, en TN, en diferentes lugares, ¿no? Estaba Santoro, que él lo había conectado con todo ese grupo de periodistas. Dicho sea de paso, unos días después, cuando empiezan a aparecer este tipo de cuestiones, lo niega Patricia Bullrich directamente, dice que no tenía contacto con él de ninguna manera. En el canal, en los diferentes, por ejemplo, Fantino le plantea a Santoro que cómo no lo había chequeado previamente, se empiezan a echar las culpas porque empiezan a aparecer este tipo de cuestiones cuando lo meten preso. Entonces, desde ese punto de vista, vos sos periodista, sos escritora, bueno, entendés cómo es la cuestión. Es difícil desligar esta causa de las pruebas que están, ¿no? Hay testimonios, hay WhatsApp transcriptos también en la causa que presentó Alejo Ramos Padilla, lo hemos podido leer, y te pregunto, ¿cómo crees que puede llegar, desde tu investigación en el libro Espiados, cómo crees que puede llegar a continuar esta causa en Comodoro Pi? Mira, en Comodoro Pi obviamente es como una gran desilusión, porque probablemente Daniel Santoro quede exento de responder por los delitos que cometió, que no tienen nada que ver con el periodismo que ejercemos, que ejerzo yo, que ejerces vos. Claro. Digamos, son dos cosas distintas. El ser periodista no te exime de hacer los delitos que hizo Daniel Santoro. Probablemente Carlos Stornelli también salga ileso, no sé a qué costo, no sé qué juez se va a animar, porque también hay una segunda causa que no se movió de Dolores, que va a seguir en ese juzgado, y que es la causa de las bases AMBA. Sí. Esa es otra causa muy sólida, que también detallo en el libro Espiados, porque es una causa conexa a la de D'Alessio, pero que Ramos Padilla abrió otro expediente, y que muestra también un modus operandi. D'Alessio no era un cuentapropista, hay sobradas pruebas de una conducta de realizar espionaje ilegal en Argentina, que fue avalada por el mismísimo presidente de la Nación, Mauricio Macri. Exacto. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Porque él, el 24 de diciembre de 2015, ni bien asume, vuelve a, por un decreto, digo, el número del decreto lo van a encontrar en el libro, pero a través de un decreto reasigna que los fondos vuelvan a ser reservados de la Agencia Federal de Inteligencia, y también, a 14 días de haber asumido, le da a la Corte Suprema una especie de agencia de escuchas, que la Corte Suprema, mientras para algunos fallos se toma 15 años para declarar de inconstitucional una ley, en febrero de 2016 se reúnen, aprueban que la agencia de escucha sea de ellos y lo designan a Martín Inurzum. A lo que voy con todo esto es que hay toda una migaja de pruebas que demuestran que esto fue pensado y que D'Alessio no era un loquito. Por eso no es un cuentapropista, sino que es una gran red paraestatal de espionaje ilegal, que tendremos que ver qué hace Comodoro Pi, quién es el juez y quién es el fiscal que se la juegan y que dicen que no existe ese delito, porque es un costo judicial muy caro el que van a pagar, cuando hay dos causas muy importantes y muy sólidas, como la de las bases ambas en Dolores y también como la de Lara San Juan en Mar del Plata, donde se ve que la raíz, que la forma de espiar estaba avalada desde el gobierno nacional y que se repite el modus operandi. Entonces no es uno solo.
María, era una forma de hacer ese tipo de espionaje. Exactamente. María Belén Bartoli, te agradezco un montón. Bueno, vamos a tener el libro Espiados en pocos días nada más. Cuando vengas por Mar del Plata te esperamos también, así que te agradecemos. Calculo que en el verano daremos alguna charla sobre el libro allá porque Genial. sé que es una ciudad que ha sufrido mucho estas causas y que les va a interesar, les interesa el tema, así que a disposición de ustedes y bueno, van a quedar invitados cuando sea la charla, les avisaré también. Muy bien, un saludo grande y gracias por atendernos. Hasta luego. María Belén Bartoli, ella es periodista, escritora, hizo el libro Espiados con respecto a las causas de espionaje que hizo el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina.